Biografía de Alfredo Bufano. Alfredo Bufano nace el 21 de agosto de 1895. Es el quinto hijo de Leonardo Bufano y Concepción de Cristo, que eran humildes inmigrantes italianos. Su lugar de nacimiento es incierto. Alfredo afirma haber nacido en Guaymallén, provincia de Mendoza, pero en una entrevista su hijo menor Ariel dijo que Alfredo había nacido en Italia, en la región de Apulias, y que había llegado a Puerto Argentino cuando era un bebé recién nacido. Sin embargo, Alfredo Bufano quiso ser argentino. Su vida consciente y su vida literaria son las de un argentino. Su infancia transcurre en Guaymallén, donde nos deja constancia de los paisajes, de los viñedos y de los frutales. A los 2 años de edad, Bufano sufre un accidente doméstico. Cae sobre un balde y con la orilla de este se corta el cuello. El doctor lo cree muerto, pero el niño está desmayado. Su madre hace una promesa. El niño va a vestir el sayal franciscano durante 10 años si se salva. Esto va a marcar su psicología, espiritualidad y concepción poética. Bufano fue autodidacta. Concurrió a la escuela Vélez Sarsfield, Villanueva, Guaymallén, donde descubre el simple y maravilloso secreto de la palabra. Allí va a cursar hasta 3er grado. Su sayal y su espíritu soñador provocaron algunas burlas de parte de sus compañeros y maestros. Su infancia fue soñadora, solitaria, melancólica. Desde entonces se abocaba a la contemplación sensitiva y amorosa de la naturaleza. La pobreza apremiaba en la familia paterna. Bufano debió abandonar la escuela y entrar de aprendiz en las más diversas artesanías. Fue albañil, carpintero, su padre era talabartero y tenía que acompañarlo a recorrer bodegas y fincas buscando arneses que arreglar. A los 15 años, Alfredo se instala en Buenos Aires, junto con toda su familia en busca de mejores oportunidades económicas. Va a realizar las tareas más humildes. A los 18 años logra conseguir trabajo en una librería donde va a leer febrilmente. Allí va a realizar sus contactos intelectuales, artísticos y también periodísticos. En 1915 comienza a publicar sus poemas en el Correo Musical Sudamericano. Abandona su puesto de trabajo en la librería para ser redactor de la revista. También hace colaboraciones con otras publicaciones de gran difusión, Caras y Caretas y Mundo Argentino. En 1917 publica su primer libro, El viajero se casa con Antonella Giusti, con ella tiene 5 hijos. En 1920 gana su segundo premio con Canciones de mi casa, que es un concurso organizado por la Municipalidad de Buenos Aires. Ese mismo año muere su madre, hace obras por la muerte de ella. En 1922, por la salud delicada que posee, decide trasladarse a la región de Adrogué. Su salud no mejora y la amenaza de la muerte subyace en sus poemas. Casi sin esperanzas, se muda a San Rafael, Mendoza. La vialidad le daba el cargo de inspector de caminos y como retribución le brindaba una casa que era humilde, pero poseía muchas flores, un gran paisaje y se encontraba a 2 cuadras del río Diamante. En 1926, Antonio Sagárna, ministro de Educación, conoce el prestigio del poeta y su precaria situación y decide asignarle cátedras en la Escuela Normal de San Rafael. Bufano va a ser profesor de castellano, de geografía y de literatura. Fue autodidacta, no tuvo título, pero fue un gran incitador de vocaciones. La etapa vivida en San Rafael fue fecunda desde todo punto de vista. Publicó muchos poemas durante este periodo, dictó algunas conferencias y también colaboró con la prensa y con La Nación. Alfredo no tenía militancia política. Sin embargo, en el año 1935 saca un libro llamado Zoología Política, donde expresa sus pensamientos. En el verano de 1943, Alfredo estaba de vacaciones, estaba leyendo el periódico y encuentra su nombre en la lista de cesantes por política. Alfredo vivía en su trabajo y como ya no puede dar más cátedra en la escuela normal, debe abandonar San Rafael. Se muda a Buenos Aires y allí Guillermo Kraft le da un puesto en la entidad cultural Amigos del Libro en la calle Florida. Se trasladan a vivir a Adrogué. Desde abril hasta noviembre del año 1947 viajan a Europa para organizar una exposición en España sobre el libro argentino.
La muestra la realizan en Madrid, Granada, Barcelona y Sevilla. En esta ciudad brindan una conferencia sobre el movimiento literario argentino. Recorre varias ciudades de África, España y también Francia. De esta experiencia nacen libros. Vuelve a Adrogué, Buenos Aires. En el año 1950 decide publicar una logia. El 15 de octubre va a visitar a su hija Mendoza, pero lamentablemente él ya venía con problemas respiratorios muy graves y el 31 de noviembre fallece repentinamente en San Rafael. Literatura regional. Denominamos literatura regional al producto literario de una determinada región. Surge del entramado de rasgos naturales. Podemos captarla por sus propósitos temáticos o por la abierta intencionalidad con que sus autores buscan destacar el paisaje, el hombre, las costumbres de un lugar. Produce un regreso al pasado, en un intento de recuperación de valores, raíz de identidad del ser. Los elementos constitutivos que podemos encontrar en esta literatura regional son espacio geográfico, flora y fauna, historia del lugar, lenguaje, particularidad de la lengua de ese lugar, sustrato indígena y patrimonio mítico. Dios fragmento. Existes. No es posible negarte un solo instante, a pesar del enorme misterio que te envuelve, porque tu omnipotencia se revela imperante, como el sol que en la aurora la oscuridad resuelve. Yo no puedo negarte, yo te llevo en mí mismo, como llevan las flores en su cáliz la esencia. Y aunque es hondo el arcano de tu celeste abismo, me pongo en tela a poca tu clara omnipaciencia. Yo te siento en la estrella, en el lirio, en la rosa, en el valle, en el monte, en el prado, en el río. Yo te siento en la entraña de la cumbre asombrosa y en la gota más breve del más breve rocío. Yo te siento en la arena y en la flor del sendero, en el musgo sedoso y en las ramas del pino, en el tenue florecillo del gentil duraznero, en la gota de agua y en la estrofa del trino. La línea temática de este poema habla específicamente de cómo uno puede ver a Dios en la creación, o sea, en cada cosa que ha creado Dios para nosotros como seres humanos podemos contemplar y sepamos lo grande que es. Se puede ver un cierto amor hacia Dios, una plena contemplación de su omnipotencia. También habla de cómo se contempla el celeste de su abismo en el cielo, que uno también, si ama verdaderamente a Dios, lo siente en las estrellas, en el lirio, en la rosa, en todo lo que Dios ha creado, y que a pesar de que haya una oscuridad en este mundo, siempre va a haber una luz que nos ilumina, que va a ser Dios. Y siempre tenemos que tratar de llegar a Él a través de todos los medios que podamos para poder llegar a ese fin último, que es ese abismo, ese celeste abismo que menciona en el poema. La poesía Dios fragmento está compuesta por 4 estrofas y cada estrofa posee 4 versos. Posee una métrica de 14, es decir, que pertenece al arte mayor. También posee una rima consonante, es decir, que está compuesta tanto con vocales por también consonantes. Y en uno de los versos, en 2 de los versos, encontramos una rima asonante, que es vocal y vocal, que solo se da en la tercera estrofa, en la segunda en el segundo y cuarto verso. Marta Castellino nos explica que hay 2 líneas temáticas dentro de lo que es la poesía. Una es de línea horizontal y la otra de línea vertical. En la línea horizontal vemos que el poeta se inspira en su paisaje, en alrededor, lo que tiene a su alrededor, para poder escribir, mientras que en la línea vertical el autor se va a empezar a inspirar en temas más metafísicos, filosóficos.
Ahora bien, hay dos ámbitos muy importantes que son uno el natural y otro el artificial. Dentro del natural encontramos lo que son las montañas, los desiertos, y es que ante esa vasta inmensidad, ante ese gran territorio, misterio, el hombre se reconoce como a sí mismo y se da cuenta que eres alguien pequeño, que no vale, o sea, no es que no vale mucho, pero reconoce su pequeñez ante todo eso que tiene delante. Y lo que logra hacer puede llegar a lograr en este paisaje preguntas más filosóficas, llegar a hacerse cuestiones, preguntas. Pero dentro de lo que es el ámbito o espacio artificial vemos que se basa más que nada, o sea, está ubicado geográficamente dentro de lo que son los oasis. Esos oasis es donde se va a ir evolucionando, se va a ir dando lo que es la comunidad o la sociedad como tal. Ahora bien, aparecen otras constantes dentro de la literatura, según Emma Cugnetti, que nos dice que la literatura puede ser una pedagogía social, aparece como una pedagogía social en donde el escritor muestra las injusticias y sirve como guía para el pueblo. También aparece como una manifestación de los modos de ser en el terruño, que es rescatando el folclore, rescatando la tradición. También vemos la literatura como una expresión de sentimiento en donde el poeta puede expresar lo que siente o el escritor, y también como una búsqueda del ser absoluto, es decir, llegar a conclusiones o llegar a preguntas más allá que trascienden a uno mismo. Bueno, más adelante también tenemos, y es algo muy importante, lo que son las peculiaridades semánticas de lo que es la montaña. Por ejemplo, la montaña en la historia vemos que la montaña es un factor muy importante en el ser nacional, ya que recorre a la Argentina en toda su extensión. Vemos también que los símbolos o las figuras de la montaña, el cóndor y San Martín, se encuentran siempre presentes en los textos o de manera textualizada, ya sea en textos, en lírica, es decir, en épica, en la cueca, en el romance. Además, la magnificencia de la montaña corresponde a la aura de gloria que rodea lo que fue la gesta libertadora. Es mostrar que el ascenso a la montaña y su sometimiento puede ser empleado o puede llegar a dar, se dan por causas nobles, gloriosas, en donde las personas que ingresan a él o que la cruzan llegan a un perfeccionamiento interior. Además vemos que así se puede llegar a ganar también la libertad interior. Y la roca. La montaña presenta un relieve árido y rocoso, en donde es el sitio ideal para lo que son la contemplación, la oración y sobre todo para las revelaciones sobrenaturales. Después además tenemos la montaña y la fe, que está ligada sobre todo a la religiosidad cristiana. Para Bufano representa el Dios, la montaña, para él está habitada por Dios, y las montañas mendocinas además participan, la montaña mendocina además ubica a Dios y además hace como un puente, un tipo de unión entre el hombre y Dios, ya que ella se encuentra más cerca del cielo. La característica del verso de Bufano es esa profunda y simple emoción encerrada en las palabras más sencillas, que en su estilo también se distingue por una maravillosa combinación que hace de una claridad, que demuestra una claridad intelectual y de una pureza emocional. En Bufano podemos encontrar además 3 etapas que son evolutivas. La primera, que es de iniciación y de búsqueda, que comienza cuando se sitúa en su estadía en Buenos Aires y que abarca desde El viajero indeciso en 1917 hasta El huerto de los olivos en 1923. Una segunda etapa, que es de madurez, que ya corresponde a su estadía en Mendoza, que va desde Poemas de Cuyo en 1925 hasta Charango en 1946. Y la tercera etapa comienza cuando él es expulsado, se tiene que ir de San Rafael y conjuntamente con su viaje de Europa y África.
Van las obras acá mencionadas, son Junto a las verdes rías de 1950 y Hasta los Marruecos en 1951. En esa obra literaria vemos diferentes temas abarcados por Bufano, que van desde el amor, la muerte, la soledad, la flora y fauna mendocina, sobre todo la figura de Dios como creador del universo y de todas las bellezas presentes. Además, vemos que Bufano considera el don de la poesía como un Dios dado por Dios y que el poeta debe recibir con agradecimiento y debe dárselo a los demás, debe comunicarlo a los demás. Ahora, el estilo su rasgo de estilo de Bufano se da por una enumeración de sustantivos. El adjetivo aparece con un sentido simbólico. Las imágenes que aparecen con un matiz afectivo, es decir, pueden dar una imagen de tragedia, de hostilidad, de alegría y sobre todo la presencia de repeticiones, anáforas y paralelismos. Además, individualiza realidades por medio de topónimos, hace uso de regionalismos. Hay presencia de imágenes que carecen de prestigio, por ejemplo, el excremento de animales, ¿no? Y una escasez de metáforas y comparaciones.